Vamos a continuar nuestro estudio en el libro vamos a estar en Primera de Pedro. Hoy vamos a estar en el capítulo 2. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias porque hoy podemos estar juntos, estudiar tu palabra, Señor. Te rogamos que el día de hoy hables a nuestros corazones. Amén. Sale, hermanos. Pues, como les digo, vamos a estar en Primera de Pedro capítulo 2. Está hace como 2 semanas hablando con un pastor, un amigo que él es pastor aquí en Puebla, pero se dedica a los elevadores. Bueno, esa historia esa ni tenía que ver con ahorita, era más adelante. Pero le iba a decir olvídenlo eso un momento. Es que eso era para otra cosa, pero olvídenlo por un momento. Lo que les iba a contar era que es que era casi lo mismo, pero pensé que esto iba a funcionar mejor. Ya tiene muchos años, como hace 15 años, cuando estaba saliendo de la carrera, durante un tiempo me dediqué a todas estas cosas de las cámaras de seguridad y sistemas y cosas así como conmutadores y todo eso, ¿no? Fue cuando fue el boom de todas las cosas de poner cámaras y todo eso aquí en Puebla, por lo menos aquí en Puebla. Mi papá se dedicaba a lo mismo, pero él trabajaba para una empresa y yo puse mi propio negocio. Y mi papá me contactó con sus proveedores y en esa época, como era como que apenas estaba empezando, una cámara, a lo mejor las han visto, no sé, las que son robóticas, las que se mueven, a lo mejor algunos hasta en sus casas las tienen, que ahorita ya son bastante económicas. En esa época estaban más o menos por los 9,000, 8,000 pesos, lo cual era una inversión pues algo para las empresas, ¿no? Y me contactó con sus proveedores y todo eso, y de repente me puse a buscar y encontré a alguien que me dijo, bueno, yo tengo las mismas cámaras, incluso los lentes de las cámaras son Sony. Y le digo, ¿entonces son cámaras Sony? Y dice, no, son los lentes de Sony, pero no son Sony. Y le digo, ¿cómo? Dice, sí, ya me empezó a explicar. Y le digo, ¿y cuánto cuestan? Dice, 3,000 pesos. Dije, ¿dónde está la estafa o qué? Dice, no, es que soy un proveedor, soy de China. Y yo te las envío. Son los mismos lentes que usan las cámaras Sony, pero no son Sony. Y le digo, pero sí funcionan. Y dice, checa una. La chequé, se veía bien, o sea, tenía buena pinta, funcionaba bien. El chiste es que, para no alargar la historia, en esa época ahí todavía se venden algunos como paquetes, 5 cámaras para tu casa, 20 cámaras para tu negocio, lo que sea, ¿no? Y un paquete de 30 cámaras para un negocio salía alrededor, en esa época, de unos 50,000, 60,000 pesos en esa época. Y yo los conseguí en 8,000 pesos. Y dije, no, pues esto es buen negocio, ¿no? Y empecé a usarlos. El problema fue que se veían bien, funcionaban bien, tenían buena imagen. Pero cuando se exponían a el sol, el tiempo, los materiales con los que estaban hechos obviamente eran, pues, no de buena calidad, y pues empezaban a dar lata. Vean, esa historia que tiene que ver con Pedro. Nosotros vamos a estar leyendo en el capítulo 2 acerca del amor. A veces hablar del amor parecía como que, ay, sí, ya sabemos, que nos tenemos que amar unos a otros como Cristo amó a su iglesia, y que amemos a nuestras esposas y que amemos a todos y nos abracemos, corazones, besos y abrazos. Y a veces, no solamente a veces, sino creo que el momento en el que estamos viviendo ha pirateado el amor de una forma en la que podemos vivir, podemos usar algunos principios que funcionan, pero cuando son expuestos a la rudeza de la vida, vemos que es fallido. Y estamos acostumbrados a brindar y a recibir y a vivir en un amor que no es el amor de Dios. Ahora, estas personas, ¿se acuerdan en el capítulo 1? Estas personas habían sido, dice, los expatriados, o sea, los habían sacado de su tierra, habían perdido muchas cosas y estaban viviendo en medio de una comunidad pues que no conocían. Personas raras, personas diferentes, y a lo mejor a algunos les ha pasado cuando llegan aquí a la iglesia, personas raras, pastor raro, lugar así como extraño. Recuerdo algunos hermanos que llegaron,
Digo, cada iglesia tiene sus particularidades, ¿no? Pero llegaron de trajecito, corbata, y después de repente ven al pastor con gorra y short, dicen, y el traje y todas esas cosas son como diferentes, ¿no? Ahora, llegas a un lugar, o cuando llegas de la vida del mundo, y de repente te expones a lo que dicen que es el amor, pero que a veces supuestamente todos nos amamos y todo eso, pero sigue siendo lo mismo que el otro lugar, o simplemente ese amor es un poco extraño, se vuelve complejo, y por eso el apóstol o Pedro le escribe a la iglesia hablándoles acerca, ya estuvimos hablando en Corintios acerca del amor, de lo que debe haber, el fruto que debe producir, pero hoy vamos a ver otras características. Vamos a retomar el capítulo desde el versículo 22, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, y vamos a ir por el capítulo 2, ¿sale? Entonces, desde el 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, y esto para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Llegábamos al final de la semana pasada de esto. ¿Cómo es que se ve un amor entrañable de corazón puro? Y dice que esto es como después de haber sido, lo que dice aquí el versículo 22, después de haber sido purificados por la obediencia a la verdad, por el Espíritu, mediante el Espíritu, entonces ahora vamos a vivir en este amor fraternal, que por cierto no debe ser fingido. Es decir, no es algo o no debe de ser algo que muchas veces hemos practicado, como lo típico, ¿no? Cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Todos están bien siempre. Y me ha pasado así que voy a, así, no sé, consejerías, ¿no? Me habla la esposa o el esposo, pastor, venga a hablar con nosotros, estamos mal. Llego, hablo con el esposo, ¿cómo están, hermano? Bien. Entonces, tu esposa está en un mar de lágrimas y tú estás bien. Y a veces nos hemos acostumbrado a ese fingimiento también en el amor, ¿no? Sonreír a las personas. Tenía un conflicto yo hace un par de meses y decía que se siente muy feo, y a lo mejor también lo has experimentado, llegar con personas que sabes que les caes mal, pero te dicen, hola, ¿cómo estás? Te abrazan y te dicen, te amamos. Entonces, no es cierto. O sea, yo sé que no es cierto, porque lo has demostrado que no es cierto. Me han dicho que dices que no es cierto, pero tienes la desvergüenza, eres un sinvergüenza porque dices como si nada. Entonces, dice amor sin fingimiento. Ahorita vamos a ver qué dice acá. Y no solamente eso, dice entrañablemente. Entonces, esta parte recuerda entrañablemente, digo, la palabra proviene de las entrañas. No es un amor, es un amor producto de una decisión, pero que también implica sentimientos. Pero aquí una característica muy importante: un corazón puro, un corazón sin ese doble ánimo o dobles intenciones. Entonces vamos a empezar a partir del 23 a ver cómo es que nosotros podemos vivir esto. Y vamos a estar viendo en el capítulo, bueno, primero vamos a ver 4 características de cómo podemos vivir esto y después qué es lo que debería de producir, ¿sale? Entonces vamos a leer. ¿Alguien me podría ayudar, por favor, a leer el versículo 23? También el 24, hermano. Ya estos versículos los estuvimos teniendo la semana pasada, pero me gustaría que puedan ver esto. Dice, y un corazón puro en el versículo 22, habla de la característica del amor, y dice, ¿cómo puede suceder esto? Primera cosa que necesitamos entender el día de hoy. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible. ¿Cómo es que nosotros podemos y debemos amar a nuestros hermanos? Primero, bajo el entendimiento de que cada uno de los que estamos aquí, si te has acercado por fe a Cristo, somos sembrados en una misma familia. Cada uno somos o pertenecemos, y no como cliché, a la misma familia en Dios. Somos sembrados a través de un mismo sacrificio. Le estaba diciendo a algunos hermanos, y no es quemarlos, ¿no? Pero en el Oriente, en la semana fuimos a hablar con algunos hermanos que estaban agarrados del chongo, ¿no? Y les decía, hermanos, lo que dice la palabra en Corintios es que si mi hermano se duele,
o una parte del cuerpo se duele, yo también me duelo. Y lo decimos, sí, es que si está triste, pues nos ponemos tristes, pero por decir algo. Pero no, es que si él tiene problemas, tú tienes un problema, porque no va a funcionar bien. Mi camioneta se descompuso ahorita 2 semanas y media. Y estaba bien el motor, yo hasta me dio risa ese día porque me sentí muy torpe porque se descompuso. Ya me bajo como señor bien acá, abro el cofre y lo veo y digo, no, pues no sé ni qué hacerle. Nada más le veo, pero no sé qué, porque pues ya tiene una tapa, ya no, o sea, no hay que moverle, ¿no? Y resultó ser la computadora. Y algo que podría ser, o sea, una parte, un cablecito de esa computadora se dañó, y a pesar de que el motor funciona bien, tiene llantitas nuevas, estaba aspirada, dejó de funcionar y yo le pude haber dicho al mecánico, pero la acabo de lavar, y va a decir, sí, ¿y eso qué? El que una cosa no funciona hace que todo lo demás del cuerpo caiga en un defecto. Entonces, si en alguna parte de nosotros, de los que estamos aquí, no estamos dando el amor que Dios nos ha dado, todo la iglesia no funciona. A veces hemos olvidado esto, hermanos, y por eso se vuelve tan barato el amor al que estamos acostumbrados. Porque pensamos que, o por ser expuestos a la sociedad del día de hoy, el amor es individual. Pero no tiene que ver algo únicamente con algo individual. Es algo que implica a toda la iglesia. Y a pesar de que seas nuevo, que tengas poco tiempo, si tú has decidido ser parte de esta congregación y los hermanos no te aman, o tú no amas a los hermanos, no importa que el otro hermano tenga muchos años, no va a funcionar bien, porque somos o renacimos todos de algo incorruptible, a través de Cristo, y somos sembrados en una misma familia. ¿Sale? Esa es la primera cosa. Después continúa en el versículo 25, también lo leímos la semana pasada, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Me podría ayudar alguien a leer el 1, 2 y 3? Entonces, la siguiente forma en la que nosotros podemos experimentar o podemos andar en este amor, lo describe aquí. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Tu buen humor permanece para siempre? Algunos de ustedes ya están enojados, a lo mejor ahorita, es que hace un chorro de calor y el pastor nos apura. Puede ser. Nuestro buen humor no dura para siempre, ni nuestro buen temperamento. Pero si nuestro amor hacia los demás está fundado no en emociones, sino en una decisión consciente basada en su palabra, entonces se vuelve significativo. El amor muchas veces queremos expresarlo únicamente como una mera emoción, pero esto no es así. Habla aquí que el amor, dice, la palabra permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, esa comunicación que lastima. Y dice que lo que necesitamos hacer en este proceso de desechar eso y de amar, como nos está diciendo el versículo 22 del capítulo pasado, lo que necesitamos es desear como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada. A ver, ¿qué es lo que haces cuando tienes un problema y te sientes mal? Automáticamente y tontamente lo que a veces hacemos es quiero estar solo. No, necesitas a tus hermanos. ¿Qué es lo que hacemos interesantemente cuando nos enfermamos? Dejamos de comer y en muchos casos el cuerpo necesita de esa buena alimentación para sobreponerse. Cuando nos enfermamos de COVID hace un par de meses, mi hijo y nos asustamos de un chorro, dejó de comer por 4 días. No comió absolutamente nada y nosotros estábamos así desesperados. Pero como toma pecho, pues estuvo manteniéndose fuerte. Y es eso, hay momentos en los que podemos tener problemas y nos puede faltar todo. Pero si nosotros, como dice aquí, como niños recién nacidos, deseamos esto, buscamos esto, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Podemos ser edificados. Entonces, ¿cuál es una de las funciones de la congregación? No de esta, sino en general, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, es el hacer discípulos.
enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿no? Entonces, en la congregación, una de las partes importantes, que también la vemos en el libro de Hechos, que permanecían, perseveran en las oraciones, en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La doctrina, en la palabra, lo que hace es mostrarnos el camino que debemos de andar, saber qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, Juan escribe algo muy importante, que si nosotros, no sé si recuerdas esto, andamos en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros. Y muchas veces, a lo mejor lo has experimentado, cuando empiezas a andar en pecado, lo que quieres hacer es dejar de ir a la iglesia, porque algo te confronta. Entonces, el resultado de alejar, o más bien el origen de por qué te alejas de la comunión es porque no andas en luz. Pero al mismo tiempo, si tú te acercas a los hermanos, necesitas forzosamente dar cuentas de tu vida. Eres expuesto a las miradas de los demás y te anima, te motiva a caminar como es, como dice Colosenses 1, digno de Él. Entonces, la palabra del Señor que se está enseñando nos lleva a eso, a poder aprender a amar como Dios nos ha mandado. Ahora, es importante que anhelemos la palabra. ¿Quién les preguntaba a los míos? No sé dónde pregunté eso, creo que en Atlisco. ¿Quién ha leído la carta de Primera de Pedro? Ya la ha leído completa. ¿Más de una vez? ¿Cuántas veces se necesita leer Pedro más o menos? Pues de aquí a que te mueras. Porque cada vez que vuelvas a leer vas a encontrar y vas a ser afirmado por Dios. Pero cuando alguien llega a la presuposición de que como ya la leí una vez, ya no la necesito más, es algo peligroso. Debemos de desear, y les decía a los hermanos de Atlisco que mi hijo hace 2 semanas, sí fue hace 2 semanas que probó el helado por primera vez, le dimos helado por primera vez. Desde ese día, todos los días nos pide helado. Nos subimos al carro y empieza así como, ¿y el helado dónde? Porque piensa, o sea, el azúcar ya fluyó por toda su sangre y ahora la demanda, ¿no? Eso es lo que debe de producir la palabra en el creyente, un deseo de más, porque sabemos sus efectos, conocemos lo que puede hacer. Y cuando nosotros empezamos a alejar y nuestro corazón se desensibiliza por el pecado, no tenemos deseo de leer. Piensa si esta semana has tenido ese deseo de acercarte, o si lo has descuidado y así como que ay, no tengo ganas, es una alerta a tu corazón. Entonces desead como niños la leche espiritual. Dice, si es que habéis gustado la venida de Dios. Ahora, versículo 4 al 6. ¿Me podría ayudar alguien a leerlo? Entonces, ¿por qué o cómo es que debemos de amarnos? Primera razón, hemos sido sacados del mundo y somos insertados en una nueva familia, ya lo vimos, por un mismo Padre, una misma semilla, a través de su palabra. ¿Para qué? Para ser estas piedras vivas de un solo templo y sacerdotes de un mismo templo todos. Entonces, los hermanos con los que convives aquí, si tú te llegas a pelear con, no sé, cualquier hermano, y tú dices, vamos a vernos en la iglesia, pero ya no nos vamos a hablar, ¿crees que cuando llegues al cielo Dios te va a poner tu palco especial para que no hables con el hermano? Esto no funciona así. Vamos a ser o somos insertados en un mismo templo. Aquí usa esta energía como piedras vivas. Y después utiliza esta palabra para ofrecer sacrificios, sacerdotes de un mismo templo. Dice, acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Posiblemente has escuchado esta historia, ¿no? Es como una historia de transmisión popular entre los judíos, basada en lo que sucede en el libro de Reyes y en el libro de Salmos, que dice lo mismo. La piedra que pusieron los edificadores como cabeza del ángulo fue desechada, pero bueno, vino a ser cabeza del ángulo. Entonces cuenta la historia que cuando fue edificado el templo de Salomón, como lo dicen Reyes, que todo fue golpeado, picado, se le fue dado forma fuera o lejos del templo para que en el área del templo no hubiera ruido. Entonces todo el templo lo construyeron fuera y mandaron las piedras ya a la medida
para que fueran ensambladas. Y trajeron las piedras y vieron una piedra rara y dijeron, no, pues aquí se equivocaron, la dejaron ahí, empezaron a edificar todo. Y cuando estaban terminando, estaban buscando la piedra que era la cabeza del ángulo. Si han visto los arcos, tenemos esta piedra acá en medio que sostiene toda pues, la estructura. Y entonces dijeron, ¿y dónde está la piedra principal? No, pues vayan a pedirla porque no nos las mandaron. Y entonces en el área de producción dijeron, no, sí las mandamos, fue de las primeras. Y entonces empezaron a buscar esa piedra que ya estaba alrededor con hierba y todo, que la habían desechado, vino a ser la cabeza del ángulo. Entonces es lo que está describiendo aquí, ¿no? Hablando acerca de Cristo. Ahora podemos encontrar aquí algo muy interesante. De la misma manera, cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, ¿dónde sucede la santificación? ¿En el cielo o aquí en la tierra? Es exactamente lo mismo. No va a haber sonido de picar piedras allá. Dios la está picando aquí. Y Dios está trabajando contigo aquí. Para que cuando llegues allá y te acomoden junto a tu hermano, ya tengas la forma que debes llevar. Ahora, para llevar la forma adecuada de de una barda o algo así que es con piedras, esta piedra de este lado debe tener la forma de la siguiente piedra. Y la de este lado de este lado. Entonces, las piedras tienen que ser lijadas y trabajadas no individualmente, sino en conjunto. Esto es lo que hace la iglesia. Tú no eres santificado individualmente, eres santificado en conjunto con la iglesia. Dios te pone junto a la otra piedra que va a llevar tu misma figura. Y si tú eres una persona impaciente, te va a poner con una persona, pues, pasguatita. ¿Por qué? Para trabajar con tu impaciencia. Y puedes ver a tu esposo y tu esposa decir, ahora entiendo por qué me pusiste con él o con ella. Dios te pone exactamente con lo que necesitas trabajar. Esto es lo que describe la palabra que, cuando hablando acerca de los hombres, que así como el hierro se afila con hierro, así un hombre afila a otro hombre. Y esto es lo que hace Dios. Nos santifica, nos prepara, elimina las cosas a través de la convivencia, del contacto con otros creyentes y de las circunstancias difíciles. Producen en nosotros eso que Dios está buscando en nosotros. No solamente nos ayuda a producir buenas características, sino a darnos cuenta de quién somos nosotros y de qué es aquello que necesitamos ser transformados. Y una vez que a través de las diferentes circunstancias nos muestran nuestra realidad, nos puede decir, como en el caso de Pedro, una que he estado ahorita recordando. Pedro sentía estar listo. Decía, Dios, Jesús, yo no voy a dejarte. Yo voy a dar mi vida por ti. Incluso había pretendido mostrárselo a través de sacar una espada y cortarle la oreja al siervo del sacerdote. Pero Jesús le dijo, Pedro, ¿me vas a negar? Y dice, no, jamás lo voy a hacer. Y después de que sucede todo este episodio, que lo niega, que Jesús se le queda viendo, que llora, y que incluso Pedro vuelve a su profesión, Jesús, sin reclamos, sin echar en cara, sin decir te lo dije, se presenta, le da de comer y dice, sígueme. Y eso es todo. Nos muestra quiénes somos, nos muestra nuestras deficiencias y nos vuelve a decir, sígueme. Ahora, se le olvida algo a Pedro, y aquí es donde entramos con el tema del amor. Se para Juan y dice, yo también quiero ir. Y Pedro dice, no, mi chavo, a mí me dijo a mí solo. Y le dice a Jesús, oye, ¿qué onda con este morrito que viene también? ¿Tú qué? Si yo no he tratado con él de la forma que traté contigo, si quiero que esté aquí, ¿tú qué? Tú estás conmigo. Los he llamado a todos, que él también me siga. Entonces muchas veces en este proceso que nosotros, cada uno pasamos, en el que Dios está trabajándonos, podemos llegar a inconformarnos y decir, Dios, es que, ¿por qué él no ha sufrido la pérdida de un familiar? ¿Por qué ellos no atraviesan dificultades económicas? ¿Por qué pareciera que son la familia feliz? ¿Y por qué yo sí? Y Dios te dice, tú sígueme. ¿Tú qué?
Todos pueden seguirme, trabajo con cada uno, juntos, pero no revueltos, y a cada uno utilizo un método diferente. Entonces, somos plantados en una familia, somos hechos piedras de un mismo edificio. Ahora, no solamente eso, sino que dice aquí, dice versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, todos somos puestos para servir al mismo Dios. Y aquí utiliza esta palabra que te animo a que la subrayes: aceptables. Yo podría, y muchos lo hacen, estar peleados con todos, peleados con mi esposa y compartir. Podría, y muchos lo hacen. Ustedes podrían decir, voy a servir a Dios aunque me caen mal los demás. Podrías, pero vas a llegar a la presencia de Dios y te va a decir, qué bueno que lo hiciste, pero no pedí que dejaras tu sacrificio a un lado, que arreglaras el problema con tu hermano y ya después vinieras. Aquí nos dice que somos puestos para servir al mismo Dios, pero que el sacrificio que hemos de dar debe ser agradable. Y si existe esta falta de amor, no es como en tu empleo en el que si puedes hacer quedar mal al de junto te van a dar un mejor bono. No es así. Puede ser que corras primero y que incluso cuando se escriba tu evangelio digas como Juan, y el que más joven corrió más rápido que el otro. ¿Y qué llegues antes? Dios conoce nuestro corazón y está buscando estos sacrificios espirituales aceptables. Y es necesario que exista amor entre nosotros. Dice a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6. ¿Me ayuda a leer a alguien el 6-7? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, describe esto que produce Jesucristo. Algunos, transformación, salvación, y otros, esa piedrita que no los deja vivir en paz. Pero gracias a Dios porque el Evangelio expuso quiénes somos y fuimos transformados. Versículo 9. Más vosotros. ¿Alguien podría ayudarme a leer 9 y 10? Entonces, ya vimos que somos nacidos de una misma simiente, incorruptible, piedras de un mismo templo, sacerdotes de un mismo Dios, y después menciona aquí, ciudadanos de un mismo reino, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros, peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. ¿Alguien me podría ayudar a leer 14, 15 y 16? Hasta el 19. También versículo 20 y 21, ¿alguien más? ¿Alguien más? 22, 23 y 24. Ok. Hay muchísimos aspectos doctrinales en este capítulo, cosas muy importantes. Y a lo mejor nos vamos a tomar un poco más de tiempo. Quería terminar el día de hoy, pero me gustaría que pudieran entender lo siguiente, hermanos. Podemos pasarnos mucho tiempo, y eso era algo de lo que hablaba con el hermano Juan. Él me decía también, podemos invertir mucho tiempo en teología. Hay temas muy interesantes. Uno de los discípulos de San Horta les pareció bastante interesante con lo que empezó en la mañana. Nombres complicados que definen términos mucho más complicados y que hacen sentir al creyente muy acá por decir palabras teológicas, pero que en muchos de los casos no sabemos aplicar.
o no queremos aplicar. Podemos dedicarnos al estudio. Podemos charorear y decir, tengo 30 años de cristiano. Podemos yo tengo como 8 Biblias y podemos ir paseando una cada día. Podemos presumir nuestros ministerios. Puedo decirles, yo soy hijo de pastor y desde los 13 años sirvo en el ministerio. Tengo 20 y tantos años. ¿Y qué? Y al final eso, ¿qué? ¿Qué es lo que ha sucedido en tu vida? Porque el creyente, las personas que no son creyentes, los seres humanos, deseamos no solamente experimentar, no solamente aprender, sino estamos en búsqueda de Dios todos. Y por eso es que a lo largo de de la historia, de las diferentes culturas, de una buena manera o mala manera, todos han tenido la aspiración a lo divino. Pero en el camino han ensuciado esa búsqueda porque buscando lo divino han querido satisfacer lo carnal. Y muchos llegan al cristianismo y se quedan con eso, buscando un Dios que les dé, que calme su conciencia y que a lo mejor les dé unos buenos amigos, que para algunos satisfaga su intelecto, para otros sus necesidades emocionales, para otros las económicas. Pero de esto no se trata el Evangelio. No se trata de que me puedan decir versículos. Muchos de aquí sé que se saben capítulos enteros, yo también. Pero cuando llegues a su presencia no te va a preguntar versículos. No te va a decir, enséñame tu colección de Biblias. Tampoco tu currículum de discipulados. Todo eso carece de sentido si no existe una aplicación, una transformación en tu vida. Y eso es de lo que Pedro está queriendo hacer reaccionar a todos los que tenían un pasado judío religioso como muchos mexicanos tenemos, pero que no vivían lo que decían vivir o saber. Y queridos hermanos, hablábamos eso en Colosenses y otra vez lo voy a repetir, lo que les decía a los hermanos en Atlisco. Nada más, vayan tanto a Colosenses capítulo 1, ya pasamos por ahí, pero quiero que podamos entender eso. Eso es algo muy importante. En el capítulo 1 de Colosenses, Pablo, orando por personas que no conocía, les dice qué es lo que estaba orando por ellos. Les decía, por lo cual, capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad. Y entonces Pablo dice, yo oro porque Dios les enseñe cuál es su voluntad para ustedes. Y muchos de ustedes que están aquí dicen, gracias a Dios, sin jactancia, puedo decir que ahora conozco su voluntad para mi vida. Y dices, perfecto, qué bueno. ¿Sabes qué es lo que Dios está pidiendo de ti? Perfecto. Y después Pablo sigue orando que seas llenos de conocimiento de su voluntad. Pero después, en toda, ¿qué? Entonces no solamente sabemos qué tenemos que hacer, sino cómo lo debemos de hacer, porque la sabiduría es el temor al Señor, es actuar, conducirte de una manera que muestre el temor a Jehová. ¿Sabes qué hacer? Dios te dice, ahora te digo también cómo debes de hacerlo. Algunos se quedan en la primera, algunos en el segundo, pero habrá unos de aquí que digan, también sé cómo lo debo de hacer. Sé qué es lo que debo de hacer, tengo el conocimiento intelectual y sé cuáles son los medios a través de cuál debo hacerlo. Y algunos todavía pueden ir más allá, decir, no solamente eso, sino inteligencia espiritual. Las herramientas adecuadas para ejecutar el trabajo. Lo sé. Tengo su palabra. Sé cómo hacerlo. Sé lo que tengo que hacer. Sé dónde hacerlo. El punto es lo que sigue. Que pasan los años y muchos dicen, bueno, sé lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, dónde hacerlo, pero no he podido hacerlo. No sé por qué sigo batallando con el mismo problema desde hace 15 años. El mismo pecado, la misma necesidad, la misma historia, el mismo cuento de siempre. Y cuando hablamos de amor es una de esas cosas que tarde o temprano en muchos vuelve a como que otra vez el problema. Es que no me siento amado, es que no sé cómo amar, es que esto, lo otro. Y aunque sabemos, el fruto del Espíritu es amor, y me lo puedes recitar. Y me puedes recitar 1 Corintios 3, el amor es, y recitar cada una de las características. Me puedes describir. Muchos
dicen, pero es que no he podido hacerlo. Y Pedro aquí está hablando acerca y persuadiendo nuestro entendimiento acerca de, es que tienen que amarse porque son de una misma familia, de un mismo templo, van a estar en el mismo lugar. Pero ¿cómo se debe de haber ese amor? Porque lo sabemos, pero ¿por qué no lo hacemos? Colosenses dice una siguiente cosa, versículo 11. Fortalecidos, vamos a leer del 10. Esto hay que hacerlo, esta oración que Pablo pedía por las personas en Colosas, para que andéis como es digno del Señor, en todo. Les platicaba una vez una historia, me gusta recordarla de vez en cuando. No sé si es real o no, pero es una historia que está interesante. Alejandro Magno, uno de sus capitanes, recibió información de que cuando entraban en campo de batalla, como que se escondía y dejaba que los soldados pelearan como para que él no le pasara nada. Entonces se entera de esto y decide confrontarlo. Forma a todos, se acerca a él y le dice, ¿cómo te llamas? Y contesta este capitán, Alejandro también. Se queda pensando Alejandro Magno y dice, tienes dos opciones, o te cambias el nombre o cambias tu actitud. Y esto es algo que debemos de considerar porque nos decimos cristianos. Y muchas veces decimos, ¿cómo se ve el andar como es digno de él? O dejas de decir que eres cristiano o modificas tu conducta. Porque no podemos continuar así. No basta con el entendimiento, con el conocimiento. Tenemos que ponerlo por obra. ¿Cómo es que se debe de ver? Esto, Pedro, ahorita lo leemos y vamos a ver solamente algunas. Pero quiero darte aquí la clave. Colosenses dice, versículo 11 ahora sí, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice, ya tienes conocimiento, formas, herramientas, necesitas mi poder. Porque apartados de mí, nada puedes hacer. Necesitas mi poder derramándose sobre tu vida para que puedas llevar a cabo aquello que necesitas hacer. Les decía a los hermanos en la semana, tenemos que pedir por la llenura de su espíritu. Pero antes de llegar a ese punto, porque lo veamos también en Josué, tenemos que vaciarnos para ser llenados. Pero cuando digo vaciados para ser llenados, no pienses que significa es que resuelvas toda tu vida, que estés sin pecado y que Dios después puede llenarte. No, el punto es que necesitas ser llenado para llevar a cabo eso. No quiere decir que puedas beber en pecado descarado y decir, tengo el Espíritu. No estoy hablando de eso. Pero Él es el que nos fortalece, el que nos da la entereza para enfrentarnos al mundo, a los problemas que tenemos. Y ahora sí, a lo mejor nada más vemos la primera aquí en Pedro, pero dice la primera, amados, os ruego, versículo 11, como extranjeros y peregrinos que son, ustedes no pertenecen a esto, y como no pertenecen a esta tierra, no deberían, y tendrían que abstenerse de los deseos de esta carne. Y aquí, por favor, subraya este versículo. ¿Por qué? ¿O qué es lo que hacen estos deseos carnales? Pelean, batallan contra el alma. Esto es lo que hace el pecado. Pelea contra el alma. Y no te deja descansar. Y si tú no te abstienes de estos deseos, vas a encontrar en tu interior esta pelea constante, que te va a quitar la paz, que te va a quitar el gozo, que te va a hacer vivir en zozobra, porque esos deseos batallan contra tu alma. Eso que Dios ha salvado, el pecado quiere que esté en conflicto. No es que pueda arrebatar algo de la mano de Dios, porque dice que nos separará del amor de Cristo, pero sí vives en una batalla. Por eso dice, abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma, que te roban, que te quitan la paz, que te quitan el gozo y el deseo de buscar más a Dios. Por eso hablábamos de la palabra al principio. Después dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Entonces, la primera parte que estamos viendo aquí, que debe de producir el amor entre nosotros y el acercarnos a Dios, es vivir en pureza entre los que no le conocen, apartados del mundo, no pareciéndonos al mundo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles.
para que en lo que murmuran de vosotros, te dice, siempre van a hablar mal de ti, acostúmbrate a eso, da igual, pero va a llegar el momento que incluso en algunos casos pueda ser hasta la visitación, es decir, hasta la segunda venida, y estando ahí delante del trono de Dios digan, no, pues la verdad mi vecino sí me habló de Jesús y me caía gordo, pero pues sí se portaba bien, sí era diferente. Puede ser que hasta ahí confiesen que realmente le conocías, pero aquí nos dice que incluso si esa fuera la condición, que sea que por tu buena conducta den gloria a Dios, aún delante de su trono. No busques el reconocimiento de las personas hoy. Busca que sea en este momento o hasta el final, den gloria a Dios por lo que hizo en tu vida. Porque las personas, algunas pudieran parecer muy distraídas, pero todos nos damos cuenta qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Se ve. Y es necesario que haya esta evidencia de la transformación. Es necesario. Entonces, dice versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Escuchaba una vez esto. Un hombre que odiaba el cristianismo y odiaba a su madre porque era creyente y que siempre le estaba compartiendo, y era de esos hábiles para dar siempre respuestas, siempre cuestionamientos, siempre preguntas. Pero una vez dijo, puedo rebatir cualquier punto de mi madre. Lo único de lo cual no puedo decir nada es que su conducta ha cambiado. Eso no puedo contradecirlo. Hace tiempo, cuando estuvimos compartiendo en las escuelas públicas, estaba el director una persona de gobierno, para no decir nombre, y se acercó y me dijo, no pueden estar compartiendo aquí. Y dije, no, pues sí podemos, ya lo estamos haciendo. Y me dijo, es que la educación es laica. Le digo, sí, el Estado debe ser laica, pero nosotros podemos compartir. Y me dijo, no, y se hizo todo un relajo, ¿no? Y le dije, oye, porque aparte de estar compartiendo, en ese momento sucedió que hermanos empezaron a orar por algunos chicos y maestros con enfermedades. Fueron 30 escuelas a las que fuimos. Fueron sanados. Dios hizo cosas maravillosas. Y yo le dije, oye, está bien, puede ser que desde tu postura digas que no debemos de compartir, pero ¿cómo me explicas esto? ¿Cómo explicas que los chicos están llorando, están arrepintiéndose de las cosas que han hecho, están deseando eso? ¿Cómo lo explicas? Y me dijo, no puedo explicarlo, pero no quiero. Entonces, su razón le decía, esto no puede ser, pero lo que estaba sucediendo le reclamaba, hay algo bueno en esto. Y este es exactamente el punto. Dice entonces, primero vivir en esa pureza, pero también caminar en humildad, sometiéndote a las autoridades y dando honor al que merece honor, respeto al que merece respeto y temor a Dios, como menciona aquí. Entonces, como creyentes, como te lo he dicho en otras ocasiones, tú puedes tener una posición política y es bueno, pero como creyentes, la forma de transformar al mundo no es a través de la política, es a través de Cristo. Y lo que necesitan ver en nosotros es caminar en humildad. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ay, sí, pero pues es que Pedro no sabía de los partidos políticos que tenemos el día de hoy. El rey, recuerda, Pedro estaba en Roma y el rey era Nerón, uno de los más despiadados. Estaba escuchando que más del 70% de los habitantes de Roma en ese tiempo, en la ciudad de Roma, eran esclavos. El 70% eran esclavos y únicamente el 30% eran ciudadanos romanos. Y los trataban pésimos.
Y Pedro en ese contexto dice, honrad al rey. Pero ¿cómo es que podemos honrar a un hombre tan despiadado, con ideas totalmente contrarias? Porque obrando bien, haciendo el bien, haces callar a los ignorantes. Hay momentos en los que el ignorante no te va a escuchar, y no es ignorante ignorante de las escrituras. No te va a escuchar, no te va a dar la posibilidad de hablarle. Pero tu testimonio puede callarlos y decir, verdaderamente Dios está con ellos. Queridos hermanos, te animaría a esto, a que pudieras el día de hoy considerar qué tanto conoces de Dios y qué tanto camino llevas en la fe, pero al mismo tiempo considera tu vida, si es diferente al año pasado. Y si sigues batallando con lo mismo, puede ser que el problema no sea que no hayas leído o que no entiendas, sino que has decidido amar tu vida en lugar de amar a Dios. Y lo que te animaría es que pidas a Dios de su poder, de su llenura, que Él pueda transformar tu corazón, tu voluntad, y que la haga un cambio. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por esta reunión que pudimos tener. Gracias por este tiempo, Padre, en el cual pudimos estar estudiando esto, Señor. Te ruego que por favor puedas transformar nuestro entendimiento, puedas transformar nuestro propósito, Señor. Que podamos ver qué es lo que quieres para nuestras vidas. Amén.